la sesión pues ya realizada, y la idea es que pues nosotros podamos ir también pues comprendiendo este tema, y que pues ustedes puedan también en ese sentido ir también pues avanzando pues al respecto. Entonces nos quedamos aquí ya en lo que era la función sí. Pues vamos a mirar que esta función pues tiene diferentes elementos. Entonces aquí vamos a ver que cada uno de los elementos que tiene dentro de la misma función del sí, estos son condicionales, ¿no? Entonces la función condicional del sí, el propósito de la misma es poder entonces establecer, primero que todo, cuando nosotros lo vemos acá, primero una, una prueba lógica, es decir, o sea, cuál es la condición que pues, se tiene que cumplir. Y en caso de que esto pues sea así, o sea, de que esta prueba lógica se cumpla, digamos aquí, perdónenme un segundito, es que estoy viendo que en el retorno no se está viendo todo, me toca es darle presentar toda la pantalla. Entonces ya permítanme un segundito, ahí ya estoy otra vez. Eso pues con el fin de que pues ustedes puedan también observar todo lo que es la programación. Listo. Entonces cuando ustedes se dan cuenta, digamos aquí estamos así retomando otra vez para poder continuar con todas las otras funciones lógicas. Nosotros lo que podemos entonces en este sentido establecer es ya lo que tiene que ver pues con este condicional si es una prueba lógica, y que nos permita que si se cumple esa condición, entonces efectivamente nosotros podamos llegar en ese sentido entonces hacer alguna otra operación. Y de lo contrario, si no se cumple esa condición, entonces entonces deberá hacer otra operación. Entonces esto es lo que se quiere hacer cuando nosotros estamos en este caso pues aplicando esta función lógica. Entonces cuando nosotros hablamos de las funciones lógicas, sí o, pues es que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que nos den los resultados, y que por el contrario pues nos den otros. Entonces esto es lo que nos dice. Entonces, por ejemplo, si usted digamos lo trasladamos, si hay vía, digamos, digámoslo así con todo lo que estamos viviendo. Entonces si hay permiso pues por la pandemia, si hay permiso para salir de la ciudad, vamos de paseo. De lo contrario, iremos a un centro comercial, por ejemplo. Entonces es como cuando uno le dice al niño, le dice, si tú te portas bien, vamos al parque. De lo contrario, nos quedaremos en casa. Entonces esto es lo que va sucediendo entre la prueba lógica. Y esta es la prueba lógica, digamos en este caso si el niño, entonces en el caso del niño, si te portas bien, si te portas bien, o sea, si su comportamiento es bueno, iremos al parque, sería el primer valor. De lo contrario, nos quedamos en casa. Entonces, eso es el condicional sí. Entonces, podemos hacerlo por texto o por lo que es el tema de números. Ahora, yo lo retomo porque pues vamos a mirar lo que es el tema de la función y la función, sí y la función sí o, que es la que nosotros pues tenemos, vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que si esta celda, ¿cierto? Que sería la E7, es igual, entonces vamos a decirle que sea mantequilla, pues como para hacerle el juego. Recordemos de que aquí yo siempre prefiero manejar esto como para que de pronto no me va a generar conflicto, aunque pues a veces sí, ya a veces de pronto no lo tenemos configurado con mayúscula que omitir las mayúsculas minúsculas, entonces mejor pues hacerlo tal cual, ¿no? Punto y coma, recordemos de que les he dicho de que si en caso tal de que ustedes estén haciendo la programación y ustedes la hagan exactamente así, o sea, si y no les sirve y no les funciona, háganlo con coma, porque también puede ser esa parte, ¿listo? Entonces vean, aquí me lo cambio, o sea, ¿cómo sabemos si es coma, punto y coma? Porque hacemos la función lógica. Y si yo le doy coma así de que me siguen la prueba lógica, entonces en este sistema, vea, acá punto y coma,
sí aquí me está resaltando, si ustedes se dan cuenta aquí, ya me está resaltando en negrilla este valor verdadero. Fíjense que ahorita va a resaltar, si yo le borro el punto y coma, sigue aquí. Pero si yo le pongo el punto y coma, sigue el valor verdadero. Entonces en mantequilla voy a hacer lo siguiente. Entonces por ejemplo, voy a decirle que a este valor total, que es su total valor unitario acá de la mantequilla, que es 691.000, entonces le voy a decir, por ejemplo, pues ahí lo estoy tomando, sáquele el 10%. Entonces 0,1,1 es tomarle el 10% a esta celda, ¿cierto? O sea que aquí nos debería dar 69.145,1, pues porque vamos a sacarle el 10%. Ahora, ya, entonces en ese sentido, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos aquí de lo que es esta parte, entonces vamos a tener primero la prueba, aquí está la prueba lógica, ¿cierto? Que si en esta celda dice mantequilla, entonces vamos a tomarle el 10%. De lo contrario, ¿cierto? Vamos a decirle que nos muestre el valor de esta celda. Entonces vamos a mirar, ¿listo? Entonces, o sea, ¿cómo lo decimos que sea esta celda? Entonces, cuando nosotros llegamos aquí y hacemos esto, vamos a mirar que este va a ser nuestra prueba lógica. Esta sería nuestra, que está separada entre punto y punto y coma, nuestro valor verdadero, y este sería nuestro valor falso. Entonces fíjense que aquí nos va a dar, vea, 69.145. Recordemos que el 10% pues lo correríamos un valor así hacia la derecha. Entonces ya de 691.000, su 10% sería 69.145. Ahora, fíjense que acá debería aparecer 83 porque no es igual a yogur. Entonces aquí yo llego, tomo la celda, ¿cierto? Y la replico aquí en la esquina, la bajo, perdón, y vea, si queda 83. Entonces esto es lo que uno tiene que, esto es lo que yo les dije. Entonces sí, o sea, si aquí aparece mantequilla, sáquele el 10%, de lo contrario, dígame el valor que está aquí. Eso fue lo que yo hice con estas dos celdas. Entonces es la misma estructura en donde existe primero una prueba lógica, luego entonces un valor, o sea, con un valor verdadero. Es decir, si este valor es verdadero, entonces genéreme esta operación. De lo contrario, genéreme esta otra operación. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que ver aquí? Que pues aquí se puede, digamos, ir alargando, digamos, todas las condiciones, pero bueno, ya lo vamos a ver en funciones anidadas, ya en un momentico. Ahora, vamos a mirar en lo que es el tema de las funciones lógicas y o. O sea, es decir, cuando nosotros aquí manejamos, por ejemplo, aquí nosotros habíamos visto aquí en la función sí que teníamos una operación pues muy sencilla, que pues decíamos un valor lógico, un valor verdadero si esto era así, y del contrario si no se cumplía, pues es esto. Pero aquí ya viene más complejo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí lo que nos va a decir esta parte es que tiene que cumplirse varias condiciones para poder que se cumpla. Entonces son el i. Entonces, como por ejemplo, inicialmente le habíamos dicho al niño, venga, si te portas bien, vamos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Ahora, ¿qué pasa con la función i? En la función i es como si nosotros le dijéramos al niño, si te portas bien y te comes toda la sopa, vamos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Así que ya no solamente es que se porte bien, sino que además también se tome la sopa. Ese es el condicional y, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues va a funcionar. Entonces, vamos a mirarlo. Digamos, vamos a tomar entonces en este sentido esto. ¿Cómo lo vamos a programar? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo así, igual sí. Entonces, abrimos el paréntesis, aquí va todo. Pero dentro de ahora, el i, esa función i y esa función o,
cualquiera de las dos, va a ir dentro de la prueba lógica. Ya a partir de que si se cumplen las dos, entonces tenemos un valor verdadero y el valor falso. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a hacerlo de esta manera. Entonces, abrimos el i, porque pues estamos solo dentro de la prueba lógica. Fíjense que aquí está la prueba lógica todavía, y el i, ahí ya lo vamos a hacer y vamos a abrirle un paréntesis. Ahora, fíjense que ya aquí tenemos un paréntesis negro y uno rojo. ¿Qué significa esto? De que ya tenemos que cerrar dos paréntesis, el del i y posteriormente el del sí. Entonces, ¿cómo también vamos a hacer lo siguiente? Entonces, vamos a tener dos condiciones. Entonces, la primera, vamos a decirle que aquí, ¿cierto? Nos diga, por ejemplo, entonces nos va a decir que si este es igual, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo a mantequilla. Vamos a dejarlo tal igual, ¿cierto? Pero le voy a poner punto y coma. Aquí cuando yo establezco este valor, ahora, fíjense que toca cerrar primero con las comillas, listo. Entonces, ya después de que yo cierro mire, igual. Entonces i, aquí sí, abro paréntesis, el i, abro otro paréntesis porque ya es otro, y sí que aquí ya me da otra formulación que ya se lee. Entonces le voy a dar punto y coma, y si se dan cuenta que es valor lógico 2, 3, 4, usted puede poner todas las condiciones que usted quiera. En este caso solo vamos a tener dos en cuenta, con el fin de que pues usted pueda también comprender el ejercicio. Entonces, si en esta celda aparece mantequilla, y vamos a decirle que en esta celda, ¿cierto? Vamos a decirle que en esta celda sea igual, ¿cierto? Y entre texto vamos a hacerlo, sea igual bueno, vamos a ponerle C, pues teniendo en cuenta esta. Ahora, vamos a mirarlo. Vale, si esta celda es igual a mantequilla y esta celda es igual a C, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Bueno, ahora, ya aquí usted puede abrir paréntesis. Voy a abrir paréntesis. Valor lógico 3, ahí ustedes pueden observar. Valor lógico 4, valor lógico 5. O sea, ustedes pueden colocar todas las condiciones que ustedes quieran. En este caso solo vamos a poner 2. Como ya cumplimos el valor lógico 1, que es que E8, o sea, esta celda de azul, sea igual a mantequilla, y esta sea igual a C, voy a cerrar el paréntesis. Y fíjense, vean. No lo cierro, vean. Sí que ahí sigue para poner más condiciones. Ahora, lo cierro, porque toca cerrarlo. Este sigue como es interno. Y nos devuelve otra vez al condicional. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que ya estamos dentro, ya tenemos toda la prueba lógica. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer entonces punto y coma para el valor verdadero. Entonces vamos a dejarlo de la misma manera. Entonces que llegue y este valor le vamos a sacar también, vamos a determinar el 10%. Recuerden que 0,1 o 1 como yo lo pongo en este punto es lo mismo. Ahora, va a simbolizar lo mismo, pues en ese caso digamos sería igual 0,1. Y entonces, ya teniendo, digamos, el valor sí verdadero, ¿cierto? O sea, ya que tenemos esta parte, porque aquí teníamos inicialmente este valor así, como tal, este y, vea, todo esto era lo que teníamos como prueba lógica. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta era la prueba lógica. Entonces, ya vamos a hacer esta operación. Ahora, fíjense que vamos a hacer otro tipo de operación, y es que voy a decirle, si estas dos no se cumplen, entonces voy a decirle que me aparezca, voy a decirle bueno, vamos a dejar la misma, que nos aparezca esta cantidad, este valor de esta cantidad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso, como aquí no dice mantequilla y tampoco dice acá pues punto de venta C, ¿cierto? No dice C sino D, debería darnos este valor al final. Ahora, cerramos el paréntesis. Fíjense que estaba un paréntesis de color rojo y uno de color negro. Ahora, yo quiero que nos fijemos en algo.
voy a hacer, vea, ¿sí ve cómo cambia de color? ¿Qué significa esto? Significa que usted, mientras tenga paréntesis varios abiertos, le va cambiando de color el Excel. Y eso significa que cuando a usted le aparezca este negro, ¿cierto? Significará que es el último paréntesis que también debió ser, que también debió cerrar. Entonces, en ese caso, digamos, como tal, pues ya, digamos, nosotros lo tenemos. Entonces, vamos a mirar, vamos a borrar este porque pues, no es necesario. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Si abro paréntesis y, entonces ya tenemos todo nuestro condicional. Entonces, si E8 es igual, este es igual a mantequilla, ¿cierto? Y este es igual a C, entonces sáquele el 10% a este que está acá en morado. De lo contrario, dígame el valor, ya sea texto o número, que está en esta celda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este punto. Vamos a cerrar el paréntesis. Recuerden que aquí ya está, aquí estuvo rojo porque ya está, era el paréntesis del I, ya está cerrado. Y el otro, pues es el de el negro, ¿no? Y aquí entonces ya tenemos 83. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni este cumplen las condiciones para 83. Pero si lo subimos, démosle cuenta, vean, nos dio el 10% otra vez. Ahora, ¿por qué esto lo hacemos de esta manera? Porque aquí, como dice la función, si este es mantequilla, así es mantequilla. Y este es C, ¿cierto? Es el punto de venta C. Entonces sí, vamos a hacer la primera operación, que es determinar el 10% de este valor, ¿cierto? Pero aquí, como ni este es C, punto de venta C, ni tampoco este mantequilla, entonces por eso lo es 83. Ahora, hagamos un ejemplo, cambiémoslo acá a C, ¿cierto? Y fíjense que sigue igual. Pero si aquí yo le pongo mantequilla, sé que aquí ya no lo cambia. ¿Qué quiere decir este condicional? Y que se tienen que cumplir las dos condiciones que yo tengo aquí para poder hacer esta operación. De lo contrario me va a hacer otra. Eso es lo que significa el condicional y. Sí y. Entonces siempre va a ir igual si, abre paréntesis para toda la operación. Entonces aquí tengo una prueba lógica. Tengo toda mi prueba lógica, que en este caso sería la i. Y abro paréntesis, pongo todos los valores. Fíjense que aquí, si yo le pongo acá es la prueba lógica. Pero si aquí, yo le hago aquí, miren que valor 1, valor 2. Y aquí pues como no tenemos valor 3 pues no nos va a indicar nada, pero nosotros podemos incluir todas las condiciones. Digamos, si necesitáramos de que fuera mantequilla, punto de venta C y vendedor en este caso Luisa Fernanda, entonces esas condiciones se pueden cumplir. Con este ISAI se tienen que cumplir, como lo decimos con el niño. Si te portas bien y te tomas la sopa, salimos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Eso es lo que es el condicional y. Ahora, vamos a ver en este caso cómo sería el condicional o. ¿Listo? Entonces, ahora, en el condicional o es al contrario de la i. Es decir, si en el i decíamos, le decíamos al niño, si te tomas la sopa y te portas bien, salimos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Ahora, en el O es cuando le decimos, si te portas bien o te tomas la sopa, salimos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Entonces, ese O es que se tiene que cumplir alguna de las dos condiciones. En ese caso, o el niño decide. Entonces, el niño va a decir, bueno, ¿qué me sale mejor? O tomarme la sopa o portarme bien. Con cualquiera de las dos condiciones salgo. Pero si el niño se porta mal y no se toma la sopa, pues no cumple ninguna condición, ¿cierto? Entonces ese es el punto en el cual vamos a construir este ejercicio en el O. Entonces, vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. ¿Cómo se construye? Entonces, igual, si abro paréntesis. Entonces, en este caso, vamos a decirle que sí, y aquí lo abrimos en el O. ¿Sí ve? Aquí está. Entonces, algunos de los valores tienen que ser verdaderos. Entonces, O.
Entonces así sí, abro paréntesis o abro paréntesis. Y entonces si esta celda, digamos si esta celda, ¿cierto? Es igual, vamos a decir igual, vamos a seguir a mantequilla. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿cierto? Si esta celda es o, entonces si es igual a mantequilla o, en este caso, esta celda, ¿cierto? Es igual a, ¿cierto? Entre texto. Eso, aquí tenemos ya la prueba lógica, entonces cualquiera de los dos. Y fíjense que igual como en el i, tenemos valor lógico 1, 2, 3, o sea, se pueden tomar todos los valores que usted considere, ¿cierto? Entonces, cerramos, en este caso como vamos a tener dos condiciones que vamos a evaluar, que sea o que sea mantequilla o que el punto de venta sea el A, ¿cierto? En este caso, digamos que aquí nos diga A o que aquí nos diga mantequilla. Entonces cerramos la prueba lógica, ¿cierto? Le decimos punto y coma. Fíjense que cuando yo cierro acá, ve, aquí estamos en el O, valor lógico 1, 2, 3, etc. Cuando yo le cierro el paréntesis, que es el rojo, ¿cierto? Entonces ya nos abre la formulación del condicional sí, es decir, de la prueba lógica que ya hemos hablado pues, desde el inicio, porque entonces se tiene que cumplir cualquiera de esas dos condiciones. Ahora, esto se hace y entonces llegamos y le decimos punto y coma. Y si vea prueba lógica, sale en negrita y después entonces sale valor sí verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso ya tenemos entonces, bueno, si se cumple alguna de las dos, como decir, que sea mantequilla o que sea punto A, digamos en este caso le pongo entre, ahora como estos son textos, por eso lo pongo en A, si usted lo pone, porque pues Excel siempre va a entender todo pues en el tema de número, ahí le estoy diciendo, ojo, ahí no es número, ahí es el tema de un texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, entonces voy a decirle a esta celda, ¿cierto? Que está aquí, le voy a decir que me determine ser el 10%, ¿cierto? Hemos hablado siempre eso de sacar el 10% a este valor unitario. Listo, aquí está. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Eso, digamos, si alguna de las dos es A o es mantequilla. De lo contrario, si que haya aquí falso, si esto no se cumple, ninguna de estas dos condiciones se cumple, entonces volvemos acá. Le vamos a decir que nos diga el valor de cantidad. Es lo mismo que hemos estado haciendo en los otros dos ejercicios. Igual, lo único que ha cambiado es el argumento de la prueba lógica. Listo. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta al respecto, digamos así, y cerramos. Entonces aquí ya damos enter y miren, como en este caso, digamos cuando evalúa, este E10 era mantequilla, no, pero como esta celda si era punto A, por eso entonces sí me determinó el 10% de 805.000 son 80.544. Entonces aquí pues lo está redondeando, esta cuenta aquí la está redondeando, pero aquí nosotros podemos encontrar esa parte, ¿listo? Entonces esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando pues se habla sobre el tema de del condicional o. Ahora, cualquiera de las dos, ahora vamos a mirar, aquí dice punto B y cero costeño, entonces debería darme 125, entonces mire, ¿sí? Acá nos dice 125, porque no se cumplen las dos condiciones, es decir, ni este es punto A, ni este tampoco es mantequilla. Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar pues, muy en cuenta cuando se habla sobre esta parte. Ahora, también nosotros podemos, por ejemplo, tomar valores numéricos. Entonces, esto, digamos, es lo que vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que si es mayor, si esta celda que es 174 es por decir algo, si es menor, por ejemplo, si es menor a 100 o mayor a 180, que haga una operación, ¿cierto? Pues para que nos dé una operación que sea en ese sentido pues falsa. Aquí nos va a dar una operación que nos tendría que dar pues este mismo valor, y en este caso pues sí debería ser operación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a programar? Entonces igual, ponle cuidado cómo vamos a hacerlo.
para que lo tengamos ahí en cuenta. Permítame, ya. Listo, entonces vamos a programarlo de esta manera. Entonces aquí debería, digamos, evaluar esta celda. Entonces, igual, sí, vamos a hacerlo pues para que ustedes miren también cómo se hace de forma numérica, pues para poder entonces tenerlo pues muy en cuenta. Sí, entonces prueba lógica sería, entonces vamos a hacerle el o. Entonces, tenemos aquí, vamos a abrir el paréntesis pues, al respecto, ¿cierto? Y entonces vamos a tener en cuenta que el valor lógico va a ser este. Entonces, ¿cuál es la que vamos a evaluar? Este. Entonces, si este, ¿cierto? Es mayor, es menor, bueno, vamos a tomar la primera menor. Entonces, si es menor, vamos a evaluar. Si es menor a 100 o, entonces, si este mismo valor, ahora tengan en cuenta que lo va a tener desde el 99. Si queremos que lo cuente desde el 100 hacia abajo, tendría que ser este, o sea, menor o igual. Este es el símbolo de menor o igual. Aquí vamos a decir, por ejemplo, que sea mayor a 100, que si es mayor a 174. Vamos a hacerlo entonces en este caso. Entonces vamos a hacerlo que sea mayor a, bueno, recuerden que esto es mayor menor, siempre el menor va a ir, siempre digamos el menor se va a comer al mayor, ¿sí? Tiene como una especie de cocodrilo. Entonces, pues para poderlo entender. Entonces, si este es menor o igual a 100 o este es mayor a 173, por ejemplo, vamos a decirle esta celda, ¿cierto? Para que nos dé, digamos, cualquiera de esos dos valores, ¿cierto? Entonces, vean, miren, entonces, bueno, cerramos acá el paréntesis y si es que ya volvemos a la prueba lógica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a decirle a este, ¿cierto? Que lo multiplique, que le determinemos su 10%, recuérdenlo ahí, está 0,1. Ahora, de lo contrario, vamos a decirle, ¿cierto? Que nos diga, vamos a decirle que nos diga el valor de esta celda. Listo. Lo que hay acá, entonces la respuesta debería ser en este caso, debería ser pollo. Y así pues consecutivamente. Vamos a mirar cómo queda. Entonces miren. En este caso, como es mayor, o sea, como este 174 es menor a 100, no, o igual, no es igual. Pero si es mayor a 173, entonces debería que sacarnos el 10% de 748.669, es decir, debería darnos 74.000, pues 74.000 que 866. Bueno, vamos a ver si lo redondea. Entonces, miren, ¿sí ve? Aquí está. Permítame un segundito. Vea, ¿sí? 74.800, bueno, aquí ya lo redondea, entonces ya 67. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, fíjense que en este caso, aquí pues, bueno, aquí también nos va a dar el mismo valor, porque la vamos a multiplicar, ¿cierto? Pero fíjense que aquí, si uno analiza 126, no va a ser ni menor o igual a 100, pero tampoco va a ser mayor a 173. Entonces debería darnos, en ese caso, res, ¿no? Vean, si que hizo la comprobación de una vez y salió res. Entonces esto es lo que uno tiene que mirar, porque me reprodujo porque yo le dije que es esto. Entonces estas son las funciones y estas pues son las funciones o. No sé si de pronto en este momento, pues ya que hemos estado, digamos, viendo estos dos tipos de fórmulas, si hay alguna pregunta, pues al respecto, ¿no? O sea, de estas fórmulas que estamos viendo en este momento. Entonces, si estoy interesado de pronto en escuchar, si de pronto hay alguna duda, me pueden compartir también por el chat, si de pronto tenemos alguna duda al respecto, ¿no? Porque pues sí me interesa. Listo, voy a mirar acá el chat. Sí. Está entrecortado. Bueno. Ben, ¿me confirma por favor?
Es que sí, me confirman los demás si se está oyendo bien en este momento, por favor, si son tan amables, para poder entonces darle continuar. Sí, sí, está, sí. Bueno, entonces sí es importante en este caso. eh, Listo. Bueno, es que por acá están mandando un mensaje, pero bueno. Bueno, entonces, siendo así, bueno, si tenemos alguna duda o inquietud, me van preguntando, por favor, o me interrumpen o me escriben ahí en el chat, es que sí, sí lo tengo ahí pendiente también, es que sí, no lo había visto ahí, pero bueno, listo. Entonces, digamos, es esa parte. Esto es lo que nosotros pues vamos a contemplar desde condiciones lógicas, entonces viendo desde el CI y el CO. Ahora, aquí hay un tema de lo que es el tema del sí error. El sí error es una fórmula, o sea, para que no lo confundamos, esta fórmula del sí error no va a llegar a corregirte los errores. O sea, lo único que va a hacer es que se identifica un tipo de error en la celda que tú le dices, o sea, que le vas a decir que, pues, que la evalúes, te va a hacer alguna operación que tú ya le hayas predeterminado. Entonces, eso es lo que va a funcionar con el sí error. O sea, no es que de pronto te ve un error y entonces va a hacer la operación y va a buscar una solución así, sino lo que tú le hayas programado, ¿no? Entonces, eso es lo que pues va a pasar. Ahora, ¿qué tipo de errores uno puede encontrar? Uno puede encontrar tres tipos de errores. Primero, el div 0, que esto es cuando este error se genera principalmente, bueno, únicamente cuando hay un número, cualquiera que sea, que se está multiplicando por cero, esto dividiendo por cero. Entonces, qué es lo que quiere decir? Pues cualquier número que usted le tome 1 dividido 0 le va a dar error. O sea, dentro de las matemáticas eso pues, es imposible. O sea, usted dividir usted tiene 3 manzanas y las divide en la nada, pues, o sea, en nada, pues no tenemos nada. O sea, no hay una respuesta, digamos, como tal al respecto y es por eso. Ahora, el otro error que de pronto nos puede decir del tema de nombre es debido a que pues conjugamos lo que son números con letras. Entonces, pues en este sentido, si usted multiplica 3 por Jairo o 3 por María, pues eso que le da, eso no le da nada. Entonces, eso digamos no se entiende. O en este caso, digamos 3 por A, pues a menos de que sea una variable, una ecuación, pero digamos así como lo entiende Excel, no se genera, digamos, algún tipo de operación. Y el tercer error es el de valor. Entonces, este generalmente es cuando nosotros corremos las celdas, ¿cierto? O sea, es decir, nosotros hay una operación que usted multiplica un valor por otro y demás, pero le va a generar, digamos, esos errores. Y generalmente también, digamos, se genera cuando usted multiplica de pronto celdas en donde hay un número y, o sea, o hay una fecha, pues también puede ser porque es el formato número y un texto, entonces también le genera, pero en la celda, ¿no? Digamos aquí, digamos, si ustedes pueden observar directamente, digamos, aquí está programado estas dos celdas, ¿cierto? Pero aquí hay un número y aquí hay una letra. Entonces aquí pues el tema de que hay un tema de error, pero este es porque este lo hace directamente, ¿no? Entonces ya sé que acá no está formulada ninguna celda. Entonces esto es lo que usted pues se va a manejar pues al respecto. Entonces cuando nosotros hablamos de lo que es el sí error, estamos haciendo al igual pues como manejamos el sí, el condicional sí o el condicional sí y o el sí o. Estamos diciendo, vea, si usted en la celda que yo le voy a decir que evalúe, si existe algún tipo de error, por favor realice esta operación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Entonces, permítanme acá, vamos a aquí a hacerlo. Aquí para que no nos... Entonces vamos a hacerlo en relación a estas celdas, ¿no? Que es las que tenemos acá.
Entonces vamos a programar. Entonces aquí es en relación pues a esta columna en la que vamos a programar si hay errores o no. Entonces pues que realice ciertas operaciones. Entonces, ¿cómo lo programamos nosotros? Igual, lo hacemos así, si punto error, ¿cierto? Abro paréntesis. Entonces, si usted se da cuenta, digamos en este caso tenemos dos variables. Entonces primero nos va a pedir, bueno, ¿cuál es el valor que vamos a corregir? Y entonces, si eso da error, entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? Entonces vamos a indicarle la celda. Esto en este caso va a ser H7, que es esta. Y en caso de que presente algún error, vamos a decirle que realice la siguiente operación. Entonces que nos diga, puede ser texto, puede ser número. Entonces puede ser que le indiquemos este valor. Entonces que le digamos que haga esta celda, o podemos decirle que tome digamos un texto, ¿cierto? Aquí. Bueno, entonces sería error encontrar, ¿cierto? Aquí, fíjense que aquí entonces si es valor error, entonces error encontrado. Ahora, si ve que aquí como si había un error, porque pues se generó el error, ¿cierto? Que ya está configurado, entonces ya aquí podemos decirlo al respecto, ¿listo? Permítame un segundito, tengo que atender un asunto aquí un momentico. Bueno, qué pena con ustedes, es que ustedes saben de que pues, uno estando aquí en el hogar, pues toca atender pues, temas de pronto urgentes, uno nunca sabe, ¿no? Pues para evitar una emergencia. Pero bueno, ya menos mal lo hemos corregido y ya, listo. Entonces, espera, permítame un segundito. Permítame un segundito, ya regreso, que se me acabó de perder la conexión a internet. Listo, permítame un segundito, ya lo tomo. Continuar la grabación y voy a presentar toda la pantalla otra vez, pues para que ustedes puedan seguir. Entonces, continuando con esto, con el tema del sí error, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos del sí error, como ya les estaba comentando al respecto, debemos entonces en ese sentido tener en cuenta que pues aquí no te va a corregir nada, o sea, date cuenta de que aquí ya lo programamos, pero aquí no te va a corregir. Lo único es que pues aparte te va a decir, venga, pilas, aquí hay un error, entonces aquí lo puedes hacer. Ahora, también puedes jugar con esto, pues en el tema del error encontrado, si necesitas, por ejemplo, hacer algún tipo de operación. Entonces, si de pronto entonces puedes decir, bueno, si hay un tipo de error ahí porque pues no hay nada, entonces por favor que me dé también en el tema de la corrección, pueda también entonces desarrollar pues, cierta operación. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a mirar que como si hay un número y no hay error, vea que aquí sí nos va a dar el mismo número, porque pues digamos ha evaluado H8 y se da cuenta que pues hay que no hay error al respecto. Entonces vea, des en cuenta de que aquí se lo calcula, digamos en este caso, digamos 55 millones igual que acá. Entonces pues no va a tener ningún problema pues al respecto. Entonces esto es lo que uno pues debería tener en este caso, pues debería tener muy en cuenta para poder entonces corregir lo que es el tema de cada uno de los errores que uno pueda pues encontrar al respecto. Ahora, es importante tener también pues muy en cuenta que cuando nosotros entonces estamos hablando de cada una de estas fórmulas del tercer error y demás, debemos también tener en cuenta pues lo que son las fórmulas anidadas. Ahora, las fórmulas anidadas es cuando yo conjugo, digamos, todo lo que es diferentes fórmulas, pero no solamente, digamos, las fórmulas del sí y el sí o, sino que pues puedo poner todas las que yo desee en una sola formulación. Entonces, es lo que pues uno, digamos, habla, digamos, al respecto. Por ejemplo,
digamos, digamos en estos casos, digamos cuando hablamos de las fórmulas anidadas, nosotros podemos entonces también pues de buscar, digamos en este caso, digamos aquí tenemos esta fórmula, digamos así, y podemos entonces darle diferentes valores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en relación a esto, digamos sí, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo, digamos, con la prueba lógica, pues para hacerlo, digamos, un poco más sencillo. Entonces, si este valor es mayor, vamos a decirle así, es mayor. Recuerden que siempre el menor se come al mayor, entonces siempre es así, la boca es hacia el mayor. Si es mayor que, entonces voy a decirle 500.000, perdón. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, digamos así, un poquito más largo, digamos, si es igual a 600, entonces, digámosle ganancia, ¿cierto? Entonces, vean, vamos a decirle ganancia, ¿cierto? Punto y coma. Aquí me diría, digamos, un valor falso, digamos, cuando es el tema de fórmula aniada, pues, digamos aquí, vean, aquí, vamos a decir, este sería nuestro valor, nuestra prueba lógica. Si esta celda, que es G5, es mayor a 600.000, entonces aparezca en el texto ganancia. De lo contrario, y fíjense qué es lo que yo hago. Sí. Y vea, si es que aquí ya estoy abriendo, o sea, no le estoy dando el valor falso, sino que estoy abriéndome más fórmulas. Entonces, porque necesito saber que, bueno, si no es igual a 600 y entonces no se puede dar, digamos, decir que ganancia, entonces sí, y vuelvo otra vez, G5, pues aquí ya, digamos, como sé que es esta celda G5, es menor, ponle cuidado, menor, digamos, en este caso voy a ponerle menor o igual. Recuerden que eso lo voy a hacer para que me cuente desde ese valor. Entonces menor o igual a 600.000. Listo. Cierro. Entonces, dígame pérdida. Pero supongamos de que el valor está, digamos, por ejemplo, digamos en este caso, bueno, vamos a ponerle acá un lapso porque pues es 584, ¿no? Permítame acá, miramos, aquí lo voy a copiar, sí, 586, listo. Entonces, otra vez. Entonces, aquí ya regresamos, 586. Vamos a ponerle que si es menor a 500, vamos a ponerle que sea, digamos, menor a 500.000. ¿Cierto? Vamos a ponerla así. 1, 2, 3. Listo. Entonces, si es mayor a 600, dígame ganancia. De lo contrario, si esta es menor o igual a 500.000, entonces pérdida. ¿Cierto? O sea, estamos entendiendo ahí. Entonces, esta celda nos dice 584.000 algo. Entonces, estamos haciendo una fórmula aniada, entonces, donde estamos incluyendo varias fórmulas. Pérdida. Entonces, en este sentido, si nosotros hablamos, en este caso, de esta parte, estamos viendo que no va a cumplir ninguna condición, porque como es 584, pues ni es mayor a 600 y tampoco pues es menor a 500.000, 584. Entonces de una le vamos a programar el valor falso. Entonces vamos a decirle, en este caso, vamos a decirle que nos saque un texto que diga anidada, por ejemplo. Entonces, ya con esto nos estamos dando cuenta que podemos ir incluyendo fórmulas sobre fórmulas, o sea que si es esto, entonces ganancia, de lo contrario, si es esto, pérdida. Y así podemos ir incluyendo pues todos los valores. O sea, si aquí no quisiera, digamos, decir anidada, sino por ejemplo, decir, digamos, sí, ¿cierto? Abro paréntesis. Si ven que aquí está en negro, aquí si nosotros vemos, aquí está en negro el paréntesis, aquí está en rojo y ya aquí está en morado. Entonces ahí ya nosotros estamos viendo pues esta parte.
Esto es lo que es las anidades, que tú puedes incluir ahí todo lo que digamos puedas incluir. Ahora vamos a hacerlo, digamos, un poco más complejo. O sea, como no va a cumplir ninguna de la primera, porque 586 ni es mayor a 600 ni es menor a 500. Entonces vamos a decirle que entonces realice otra operación, a ver si no cumple ninguna de estas condiciones. Entonces vamos a decirle y, ¿cierto? Vamos a abrir paréntesis, por ejemplo. Entonces en este caso vamos a decirle GES 5, ¿cierto? Es mayor, vamos a decirle, perdón, decirle que es mayor, en este caso a 501.000, ¿cierto? Esto, digamos, si lo cumpliría, ¿cierto? En este caso, fijémonos, permítanme un segundito, yo lo voy a correr. Espérate. Voy a borrarlo un momentico, espérense un momentico para correrlo acá, para que no se nos vaya a ir para que no me vaya a hacer listo. Entonces, fíjense que estamos, bueno, aquí un momentico vamos a tenerlo, fíjense, si G5 es mayor a 600.000, entonces nos diga ganancia, ¿cierto? De lo contrario, y si G5 es menor a 500.000, entonces pérdida. De lo contrario, sí, y entonces G5 es mayor a 501.000, ¿cierto? Y G5, fíjense que aquí ya lo estoy haciendo. Bueno, vamos a hacerlo, digamos, en este caso. G5, espérense que ya los voy a tener en cuenta. Espérense, aquí voy a hacer una pequeña cosa para que pues podamos hablarlo en línea recta y no nos enredemos. Sí, espérate. Entonces vamos a abrir la celda bien bacana y vamos a disminuir. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Espérate. Y voy a hacerlo pues para que lo puedan incluir, ¿no? Entonces voy a disminuirle un poquito esta. Listo. Si se dan cuenta que aquí ya vamos entonces generando esta parte que nos genere, digamos, la fórmula. Listo. Entonces vean. Si G5 es mayor a 600.000, sea igual a ganancia, ¿cierto? O sea, no se va a cumplir porque 586 no es mayor a 600. De lo contrario, fíjense acá que está, y vean que aquí está rojo, si G5 es mayor, entonces si es menor o igual a 500.000, aquí tampoco se va a cumplir, entonces que sea igual a pérdida. Si, entonces abro el paréntesis y de esta manera, si ustedes aquí lo logramos ver, vean, dice G5 es mayor a 501.000 y G5 es decirle que es menor, ¿cierto? A 590.000. 1, 2, 3. En ese caso sí se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí ya cerré este i que se está, digamos, si ustedes se dan cuenta, este i está con los paréntesis en verde. Ya lo cerré, volví a la prueba lógica. Entonces, le voy a decir que nos diga anidades, ¿cierto? Entre comillas. Ahora sí el falso. Ahora, este valor falso, en este caso va a ser de todo. Entonces le voy a decir que nos diga, en este caso, aquí. No, espérate. Aquí está. Entonces, si se cumple esta condición que sea mayor a 501.000 y menor a 590.000, como va a pasar acá, entonces anidades. De lo contrario, y este anidad, ojo, y este valor falso no solamente va a ser de este último, va a ser de todo. Va a ser de todo el falso, porque pues eso, digamos, no va a ser, entonces va a ser igual a repetir. ¿Listo? Vamos a cerrarlo. Fíjense en algo, que aquí cuando ustedes miran el texto y ustedes lo pueden aquí ampliar también, se dan cuenta, si G5 es mayor a 600.000, dígame ganancia. De lo contrario, sí, entonces ahí ya estoy anidando otra.
si G5 es menor o igual a 500.000, pérdida. De lo contrario, si es que aquí ya lo estamos incluyendo más operaciones, G5 es mayor a 501.000. Ahora, ¿qué significa que sea mayor a 501.000? Que me va a tener en cuenta a partir de 501.001. Y G5 menor a 590.000, lo mismo, de 589.999. Entonces, dígame unidades, de lo contrario, repetir. Y fíjense en lo que va a pasar acá. O sea, aquí yo voy a cerrar los paréntesis y vea. Cierro uno, que es este. Cierro el otro, que sería este. Y voy a cerrar después este. De que cuando es el último paréntesis es porque ya hemos cerrado todos los paréntesis. Y efectivamente nos va a decir unidades, porque efectivamente sí lo es. ¿Sí? O sea, aquí sí se va a cumplir eso. Entonces, las unidades va a ser que efectivamente voy a incluir diferentes fórmulas. Ahora, que hoy se puede poner que el buscar, puede ponerla de la forma compleja como usted sí lo desee. Sin embargo, pues es importante pues ir empezando, digamos, poco a poco, ¿no? Porque pues yo para poder, digamos, pensar, digamos, en este ejercicio y poderlo, digamos, así desarrollar ante ustedes, pues también uno tiene que comenzar a pensar, a analizar, bueno, qué es lo que yo quiero, cómo es que lo quiero, o sea, de una forma tal de que cuando ya le presione Enter, pues no me vaya a generar un error. Ahora, esto se va a ir haciendo, digamos, en la medida de que nosotros tengamos más la práctica, o sea, en la medida que nosotros vayamos haciéndolo, digamos, y más en nuestro diario laboral. Entonces nuestro diario laboral nos va a pedir, venga, yo necesito esta operación, necesito esto, entonces usted lo va haciendo. Usted quizá de pronto empiece con 3 columnas, con 3, 4 fórmulas aparte, pero al final usted ya va a poder entonces unificarla en una sola. Porque aquí yo primero puedo digamos, si me fuera a devolver, haría primero un tema de un CI y entonces aplicaría después el otro y entonces daría como algo más aparte, pero ya en este caso, digamos, aquí ya está pues toda esta parte, ¿no? Entonces vea, si ustedes se ponen a mirar, aquí tenemos diferentes unidades. Vea, aquí tenemos un primer valor lógico, un segundo valor lógico, una segunda prueba lógica, perdón, o una tercera prueba lógica, ¿cierto? Y entonces vea, tenemos un valor verdadero, segundo valor verdadero, tercer valor verdadero y un falso. Entonces el falso va a ser al final de todo. Entonces este falso acá lo último va a aplicar para todas las 3 o 4 o 5 que usted cree, porque pues pueden haber diferentes tipos de condiciones. Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos que empezar pues a manejar. ¿Listo? Entonces esto, digamos, desde el punto de vista de lo que es las funciones lógicas, pues vamos, digamos, se maneja, digamos, como toda esta parte. ¿Listo? Entonces esto, digamos, es lo que ya pues vamos referenciando al respecto, ¿no? Entonces ya lo que es el tema de las funciones lógicas, lo que es ya pues como tal las unidades. Listo. Permítame un segundito, voy a tomarme aquí unos 5 minuticos. Bueno, regresamos 11:10, pues ya como el tema de pausa activa que debo tomar, pues vamos a tomarlo un poco más pequeño, pues por las interrupciones que tuvimos en la primera sesión, solo pues 5 minuticos. Ya regresamos, entonces ya 11:10 ahí que pues para que regresemos. Entonces ya con eso pues vamos a mirar lo que es el tema de contar, suma y demás. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver pues a continuación. ¿Listo? Ahora, no sin último decirles que si por ejemplo no se cumple ninguna de las condiciones, entonces por ejemplo aquí habíamos dicho, bueno, aquí decía sin 501.000 en esto. Entonces por ejemplo aquí vamos a decir, bueno, no es mayor a 600, no es menor a 500. Listo. A 501.000, entonces vamos a darle 500.800. Entonces vea, 500, 800, vea,
500.800, vean, 500.800 como no cumple ninguna de las condiciones, por eso entonces me va a dar que repetir. Listo, entonces esto es lo que pues vamos a ver, digamos aquí lo podemos hacer, vean. Aquí pues nos lo va a dar ganancia, pérdida, vean, porque cumple alguna de las condiciones. Listo, entonces esto es hasta aquí, pues ya como tal. Vamos entonces a tomarnos esta pequeña pausa. Necesito así estar para un momentico. Entonces lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces aquí vamos a pausar un momentito. Bueno, vamos entonces en este momento pues a continuar. Entonces, ahora, teniendo en cuenta, pues ya hemos visto, digamos, el tema de las fórmulas de frecuencia. Esta, pues para que de pronto no vayan a pensar que es que ya la habíamos, digamos ya la vimos, esta es también de las fórmulas matriciales, o sea, de la frecuencia, es decir, por ejemplo, cuántas veces se repite, digamos en este caso el 5 de enero de 2019, el 6 de enero, de acuerdo pues a esto, y lo hacíamos pues en este sentido seleccionando todas las celdas, ¿cierto? Y con esto pues ya hacíamos lo que era pues igual ya la frecuencia, pues esto digamos como tal ya se había explicado, frecuencia, entonces como dice que ocurre pues dentro de los valores y pues de una matriz vertical en este caso. Entonces vamos a darle lo que es el tema pues de cada uno de los datos que nosotros pues vamos a analizar. En este caso pues, vamos a analizar es esta parte, ¿cierto? Y pues posteriormente vamos a analizar entonces estos datos, ¿cierto? Frente a cuáles grupos. Entonces, punto y coma. Entonces, frente al tema de los grupos, pues para saber efectivamente que sí se había tomado, pues estos datos, esto lo estoy explicando así rápidamente, pues porque ya, digamos, lo hemos visto. Entonces, Control Shift Enter y de una vez entonces tenemos los datos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuántas ventas se hicieron el 5 de enero, 11 ventas, 6 veces, 9 veces se repite el 6 de enero y demás. Y aquí pues tenemos la comprobación porque tenemos 100 datos, ¿no? Entonces esto pues lo explico rápido por eso, que ya lo vimos pues cuando fue lo de las fórmulas matriciales. Entonces ahí ya lo vimos y esta es la característica principal. Si ustedes se dan cuenta, aquí si es que tienen los corchetes estilizados, eso es lo que son las fórmulas matriciales. Entonces pues ahí digamos la ubicamos porque pues dentro, ¿por qué la ubiqué ahí? Porque dentro del programa de formación ese es el orden. Entonces ustedes si van a ver el programa de formación del Excel de manejo avanzado, herramientas avanzadas de la hoja de cálculo, que es como pues va a salir del programa de formación la certificación de ustedes. Entonces van a poder observar que efectivamente pues va a salir de esta manera. Entonces lo vamos a hacer pues en ese sentido. Ahora vamos a ver, en este caso pues vamos a ver lo que es el tema del sumar sí, el sumar condicional y demás pues fórmulas que nos van a servir pues a nosotros, ¿no? Entonces aquí pues vamos a mirar que tenemos las mismas bases de datos y en este sentido vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en relación ya a lo que es la parte pues de esto, digamos, vamos a hacer varias preguntas y al respecto pues vamos a sacar las fórmulas pues como tal. De lo primero es todas las ventas durante todo el año, digamos en pesos. O sea, estas son las ventas en pesos. Entonces, bueno, las ventas que acá tenemos, digamos, de todos los periodos, vamos a mirar entonces cuánto sería el total de las ventas. Entonces, igual aquí empieza, igual sumar, igual suma. Entonces aquí vamos a tomar cada uno de los datos. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, pueden entonces ver que dice número 1, número 2. Entonces, otra de las fórmulas que lo podemos tomar es de esta manera. Tomamos todos los datos y efectivamente, digamos, si lo toma. ¿Listo? Entonces, pues en este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es poder tomar y hacer pues, la formulación. Entonces, todo el total de 305, si digamos seleccionamos aquí,
Entonces si nosotros nos vamos acá y seleccionamos todos estos datos, vean, fíjense que aquí pues nos da todo este valor, nos da un poco, nos está dando un poco menos. Espérate, miremos a ver, 66 millones, miremos a ver qué pasó acá, a ver si tomamos todos los valores, porque se supone que aquí tomamos todos los valores y debería esto darnos, porque pues es la suma pues de todos estos valores, ¿no? Entonces aquí en esto de 66 millones aquí también nos da de acuerdo pues a lo que nosotros pues tenemos, ¿no? Entonces claro, que ya la suma de todo esto tendría que dar las 66 millones. Claro, aquí está, listo. Entonces eso digamos en esa parte. Vamos a ir a mirar pues el tema de las ventas, o sea, de todo esto. ¿Cuántas fueron las ventas de Jaime Andrés? Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera, lo hacemos así. Por ejemplo, vamos a aumentar acá un poquito el tamaño, que ustedes puedan mirar lo que es la formulación al respecto. 16, listo. Entonces vamos a mirar igual, entonces sumar punto sí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta, aquí empezamos a hacer entonces el rango. Entonces el rango en este caso va a ser donde nosotros vamos a buscar a Jaime Andrés, ¿cierto? El rango va a ser entonces vendedor. Entonces, ¿a dónde usted lo va a buscar? Bueno, vamos a buscarlo acá. Listo. Usted lo selecciona. Listo. Muy bien. Está bien. Listo. Ahora, vamos a mirar que si ese es el rango, ese es el rango como tal, ¿cierto? Entonces, permítame un segundito. Vamos a mirar que nos dice sumar. Sí, vea el rango. Vamos a darle punto y coma. Ahora, vamos a establecer el criterio. ¿Cuál es el criterio? Jaime Andrés. Listo. Entonces yo le voy a poner, entre comillas, en este caso, Jaime Andrés. Tilde. Recuerden que en el tema de mayúsculas y tildes es mejor hacerlo igual. Tal cual se tiene. Digamos, si usted no tiene buena ortografía no pasa nada, pero sí es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces este es el criterio, listo. Entonces sumar sí. En la columna que está aquí dice Jaime Andrés, listo. Entonces la va a buscar y lo va a sumar. Entonces como le va a decir que lo sume, entonces ¿dónde está el rango de la suma de lo que yo quiero? Aquí está, ¿verdad? Entonces sí hay que tomamos estos valores todos los 100 registros para que me busque. Entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar, va al Excel, lo que va a hacer cuando yo le dé Enter, va a decir, bueno, vamos a buscar entonces. Primero, María Antonia. No es Jaime Andrés. Entonces, sigamos la siguiente. Jaime, sí, ve, aquí está Jaime Andrés. Entonces, 586, anótelo. Después, entonces, César Augusto, no es igual. Luisa Fernanda, no es igual. Hasta que aquí, otra vez, listo. Entonces, a este 586, súmele este 805 y así en general. Entonces, esto es lo que se va a hacer. Y cerramos entonces el paréntesis y cuando damos Enter, miramos que son 13.585.000 lo que ha vendido pues Jaime Andrés, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que estar mirando. Entonces claro, si ustedes hacen la comprobación acá de Jaime Andrés, van a encontrar que efectivamente pues nosotros vamos a encontrar esta suma. Vean, dense cuenta que aquí hay 13.585, 13.585, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto. Ahora vamos a mirar también conjunto, ¿cierto? Entonces, porque vamos a mirar varias cosas. Ahora, dense en cuenta que aquí cuando miramos varios factores, es decir, aquí esta manera sume todo. Aquí sume si hay una condición que es que sea Jaime Andrés. Pero aquí vamos entonces a tomar dos condiciones. ¿Cuáles son? Uno, que sea Jaime Andrés, efectivamente. Pero que las ventas las haya hecho en el punto B. Listo. Entonces vamos a mirar. Aquí hay que ver suma punto sí punto conjunto. Aquí está, vea. Primero nos dice el rango de la suma. Entonces, anteriormente el rango de la suma, o sea, de lo que íbamos a sumar, estaba al final, ahorita está al inicio. Entonces vamos a decirle el rango de la suma. Sí, vea, súmeme los valores que están acá, primero que todo.
¿cierto? O sea, aquí es en donde vamos a tener finalmente la suma, que ese es el rango de la suma pues como tal. Ahora, vamos a empezar a determinar criterios y rango. Entonces el rango del criterio 1 es vendedor y entonces va a ser Jaime Andrés. Entonces el rango primero va a ser acá, que vamos a buscarlo acá, vean. Vamos a buscarlo aquí todo, ¿cierto? Listo, uy, perfecto, rango 1. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Va a ser Jaime Andrés. Entonces vamos a decirle, punto y coma, ahí sí, Jaime Andrés. Listo. Entonces, aquí ya entonces tenemos el rango de suma, así como lo teníamos anteriormente, el rango de lo que vamos a sumar. Aquí lo que es el criterio, el rango del criterio 1, que lo va a buscar en este espacio, que es el que está rojo, y que es lo que va a buscar Jaime Andrés en todo esto. Ahora, para programar entonces el punto B, lo mismo. Entonces, primero el rango de los datos del criterio 2. Fíjense, aquí lo vamos a hacer, que va a buscar todas las letras. Como es en el B, ¿cierto? Entonces va a ser lo mismo. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Y desde luego, entonces vamos a ver lo siguiente. Criterio 2, entonces va a ser B. Ponemos así entre comillas. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a hacerle, vea, 3, 4, 5, 6, lo que ustedes deseen. Todos los criterios. Entonces va a ser de la misma manera. En este caso, pues voy a cerrarlo, que ya lo tenemos, ya tenemos todo. Y entonces, pues ya obtenemos pues como tal el dato, ¿no? Entonces 7.888.000, eso fue lo que vendió pues Jaime Andrés al respecto, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto. Ahora, sí es importante, digamos, cuando hablamos de contar sí, digamos, aquí es para el tema de los datos. Bueno, si queremos, digamos, comprobar, punto B y Jaime nos va a dar eso. Entonces, miren, vamos a seleccionar punto B y Jaime, espérate. ¿Ves? Claro, aquí lo sumamos, vean, en cuenta, 7.888.075. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Es una cuestión, digámoslo así, de práctica, de poder hacerlo pues cada vez más. Aquí lo vamos a tener, vean, el mismo valor. Ahora, contar. Este contar sí es lo que me va a decir, entonces me va a contar 1, 2, 3, por ejemplo, cuántas ventas hizo en ese caso César Augusto, cuántos registros. Según esto, pues vamos a mirar entonces cómo es. Igual, contar punto sí, ¿cierto? Entonces vean, igual, casi que funciona igual. ¿Cuál es el rango? El rango es entonces este, contar. Aquí es donde me va a buscar a César Augusto. Listo, ese es el rango. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Permíteme un segundito, ya. Punto y coma, el criterio. César Augusto, entonces. Ten en cuenta que aquí no lo copié con mayúscula, entonces, con tilde. Y entonces lo dejo tal cual, porque si no, entonces no me sale nada. Me va a decir 0. Listo, contar sí. Vamos a ver cuántos registros hay. Según eso, entonces hay 20 registros. Si usted se da cuenta, hay que mirar todo lo que tiene que ver pues con esta parte, digamos, de contar. Nos va a indicar que efectivamente nosotros pues tenemos cuántas ventas ahí, según eso 20, vea, vea César, aquí vea, dice, se encontraron 20 de 100 registros, ahí está. Entonces ahí ya nosotros lo podemos tener. Listo. Esto, digamos, hasta aquí, pues todo lo que es el tema de fórmula, lo que es el sí. Y aquí vamos a mirar pues dos composiciones de lo que nosotros pues vamos a empezar a ver, ¿no? Que es tanto el tema de cómo concatenamos, ¿cierto? Y lo que es el tema de la fórmula de aleatorio ente. La fórmula de aleatorio ente nos sirve, entre otras cosas, para que nos dé un valor numérico que nos permita a nosotros pues seleccionar, bueno, qué tipo de datos es el que nosotros pues vamos a seleccionar. Entonces, por ejemplo, si usted, cómo funciona,
digamos, voy a hacer, por ejemplo, digamos tengo 10 personas, ¿cierto? Entonces voy a rifar un viaje a Cartagena entre esas 10 personas. Entonces, voy a hacerlo así un poco grande. Entonces podemos hacerlo así rápidamente. O sea, queremos algo legal, aleatorio, punto entre, ¿cierto? Entonces usted hace la fórmula. Esta fórmula es para indicarnos, digamos, usted quiere hacer esa rifa. Entonces, que va a rifar hay 10 personas. Entonces le va a decir entre 1, que es el valor inferior, y el este. Entonces, cada quien ya seleccionó un valor. Tan. El 1 dijo 3, 5, 8, bueno, exacto. Y entonces, usted aplica esta fórmula aleatorio punto entre, en donde el valor menos va a ser 1 y el otro va a ser 10. Listo. Y resulta que el ganador es el que dijo 8. Entonces, de esta manera es que funciona también el aleatorio entre, puede ser entre diferentes valores. Si usted se da cuenta, aquí yo he programado esto. Ahora, ¿cuál es lo que, sí, qué es lo más chistoso aquí de esto? Y es que cada vez que usted, digamos, aquí va formulando, digamos, estos valores, ¿cierto? Sí, que van cambiando. O sea, si usted no pierde la perspectiva acá, vamos a agrandarlo un poco aquí, porque pues ya lo he formulado de la misma manera, digamos, valores entre, vea, si usted se da cuenta, entre 23.567 y 45.678, y aquí le di unir. Entonces, vea, cuando yo le doy aquí esta parte, vea, sí que va cambiando es esto. Entonces esa, digamos, es la forma. Ahora, cuando usted ya ha definido, digamos, estos números, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es que copiar y luego entonces le dice pegar, pero ojo, con esta flechita aquí abajo le va a copiar primero, ¿no? La flechita acá del pegar, se le despliega este menú emergente y se va aquí a valores. Entonces ya de una vez queda con valores y vea, fíjese que ya sé que no cambió, ya no cambia, porque ya queda fijo. Entonces, eso es lo que usted tiene que empezar a hacer al respecto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es también, ahora tenemos un tema de que es también, pues, por el tema de concatenar. Esta herramienta nos permite, pues, unificar datos, y esto, digamos, pues tengo que decirlo, a veces sí lo utilizo, porque a veces cuando me entregan los listados de las cédulas y demás, como ustedes lo han entregado ahí, en ocasiones me lo ponen así, digamos, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, y entonces la información finalmente yo la necesito es unificada. Una de las formas para hacerlo es pesa manual, ¿no? Entonces Luis, espacio, Fernando, espacio, González, y usted lo hace. La otra forma puede ser así. Entonces puede ser igual, pues como está por celdas, entonces ese es, perdón, concatenar ¿cierto? Abro el paréntesis, entonces miren, aquí sé que aquí está el texto, entonces vean, texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, texto 3, punto y coma, texto 4. Listo. Entonces, aquí usted llega y toma, hace esto y vea, ya lo unifica. Ahora, ¿cómo hacemos esto para que pues, no nos quede de esta manera, sino nos quede separado? Porque pues no sé, o sea, no tendría casi ningún sentido. Entonces, pues podría usted utilizarlo o hacerlo, digamos, manual y separarlo, pero entonces como lo hacemos formulado de una vez. Igual, concatenar Luis, bueno, vamos a hacerles este, Luis, punto y coma, vea, comillas, espacio, comillas, ¿cierto? Listo, selecciona la siguiente celda, hacemos comillas, espacio, entonces hacemos comillas, espacio, comillas, punto y coma. Entonces seleccionamos el tercer texto, coma, ¿cierto? Espacio, comillas, punto y coma, y finalmente es esta parte. Entonces cerramos y miren cómo ya queda.
Entonces ya queda de esta manera. Ya si usted le quiere quitar la fórmula, pues le hace copiar y después entonces pegar el valor y ya de una vez lo hace. Pues ya aquí la única, pues digamos en este caso, digamos como el tema de Carlos Márquez, aquí que está separado, pues nos quedará con doble espacio, pero usted lo puede, digamos ahí también corregir rápidamente. Entonces, esta, digamos, es digamos, una de las fórmulas que pues nosotros pues vamos manejando y aquí usted puede llegar vaya, lo baja y de una vez lo hace. A veces sí es un poco triste, ¿no? Ahora, jerarquía. En jerarquía, digamos, esto, digamos, aleatorio, ¿no? Esto, digamos, es la forma de aleatorio, digamos, y concatenar, esto para poder hacerlo, digamos, de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, también en este sentido? Podemos utilizar también, digamos, de esta parte, lo que es el tema de jerarquía, ¿no? Vamos a mirar acá, no tenemos exacto. Entonces, listo, aquí ya tenemos. Voy a ponerle de una vez lista de asistencia, pues para que lo tengamos en cuenta. Listo, copiar. Listo, ahí voy a tomar lista de asistencia. Ahora, vamos a mirar en este sentido lo que es la parte, pues, como tal de la jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué jerarquía? Esta jerarquía es cuando nos va a dar, por ejemplo, nos va a dar diferentes tipos de fórmulas, ¿cierto? Vamos a tener, digamos, diferentes datos. Y aquí, entonces, nosotros, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nosotros vamos entonces en ese sentido a saber, por ejemplo, esta venta 690.000 en relación a todas, qué posición tiene dentro de los 100 registros. Entonces, qué posición tiene. Se supone que acá 52. Se supone que esta venta, que fue por valor de 691.451, ¿cierto? O sea, ahí la que está analizando, es la venta número 53 dentro de las 100. Ahora, aquí en la jerarquía vamos entonces a saber como cuál fue la venta mayor, la segunda más mayor, la tercera y así, o al revés. Entonces eso, digamos, lo podemos hacer al respecto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces permítanme acá, vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. Vamos a ampliar, vamos a correrlo acá un momentico, porque pues vamos a hacerlo. Listo, pues para que ustedes puedan observarlo. Entonces va a ser igual, perdón, jerarquía, jerarquía, ¿cierto? Entonces, igual jerarquía, listo. Entonces, listo. Entonces, vamos entonces a hacerlo de esta manera. Ahora, vamos a mirar, digamos, cuál va a ser el valor que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a elegir primero el número. En este caso, digamos, como vamos a evaluar 690.000, vamos a elegirlo pues como tal, ¿cierto? Ahora, nos dice la referencia, o sea, en relación a qué. Entonces lo vamos a tomar de esta manera. Vamos a tomar entonces todo esto, lo que es este valor, incluyéndolo. Pues efectivamente también hay que ubicarlo pues para saber cuál va a ser. Y entonces, punto y coma, vamos a decirle el orden. Entonces, descendente o ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos de la venta número 1 a la venta, pues, a la peor venta, o sea, de la mejor venta a la menor venta, o de la peor venta a la mejor venta. O sea, de mayor a menor o de menor a mayor. Eso ya pues lo podemos organizar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en este caso pues va a ser descendente, ¿cierto? Entonces, de la mejor venta a la peor, entonces vamos a tener, según eso, es la número 49, ¿no? Pues teniendo en cuenta esto. Si nosotros acá le dijéramos entonces 1, porque pues el orden sería ascendente de la peor a la mejor, ¿cierto? Entonces estaría en el lugar 52. Esto es lo que funciona. Ahora,
Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, lo primero, y en esto digamos sí es importante acá ilustrarles con el tema de teclado, es que aquí digamos tenemos esta parte, ¿no? Pero necesitamos para que nos quede digamos toda, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a mirar. Si yo llego y la bajo acá, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener un error. Ahora, ¿por qué? Porque sí, pues supuestamente hacer el 31, pero ese cuenta de algo. Vea, así que ya no me cuenta aquí esta. Y aquí se corrió una también abajo. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Porque inclusive aquí también, vea, si usted se da cuenta, sí hay que cuenta a partir de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? Entonces, lo que hacemos para evitar esto es lo siguiente. No va a generar error. Entonces, nos vamos a ir, en este caso, vamos a mirar que tenemos la fórmula, tenemos ya el criterio, eso está bien, pero aquí en la referencia que sería digamos para nosotros el rango lo vamos a seleccionar y aquí miren, aquí va a haber unas teclas que hace el F1, F2, F3, vamos a presionar entonces en este caso F4 y si ven que se ponen los símbolos de numeral, entonces ya vamos a ver esto, entonces vamos a poner cuidado en relación en esto. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros entonces, vean, listo. Ya, espérate. Permítanme un segundito. Listo. Vamos a decirle esto. Jerarquía, fórmula como tal, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos estos símbolos que se ponen cuando usted lo presiona F4, ¿qué es lo que está diciendo? Que se mantengan fijo la columna, en este caso sí, la columna, que esta sería la G, pero también el valor del número. Entonces, que siempre se permanezca fijo G5 como el primer registro y G104 como el último. Eso es lo que me dice aquí. Entonces, vea, si usted se va acá, vea, dése cuenta que este es G104. Aquí yo ya lo formulé y lo dejé aquí fijo porque para que no se corra. Entonces no se corre este, sino porque yo necesito que sí que es lo que tiene que correr. Lo que tiene que correr es el valor. Porque pues este va a ser, en la segunda va a ser este, en la tercera, esto sí corre. Y aquí no hay ningún problema. Y como lo hacemos de forma vertical, vamos hacia abajo, entonces lo que va a cambiar ¿qué es? Son las filas. Si hiciéramos este movimiento hacia la derecha, lo que va a cambiar son ¿qué? Las columnas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí pues le digo el orden y así de esta manera. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de esta manera. Entonces nos vamos a teclado, ¿cierto? Lo seleccionamos aquí, pues yo le doy porque pues aquí en la parte superior, o sea, aquí están los números en el teclado. Pero cuando usted aquí en la parte superior aparece F1, F2, F3, F4. Entonces ahí es en donde usted tiene que tener en cuenta usted es donde tiene que tener en cuenta que le va a presionar F4. Si yo le presiono F4, digamos en este caso, espérate, listo, ya. Si hay que ya entonces deja fijo que en este caso que me está diciendo, está dejando fijo la columna, pues como está inicialmente, pero me va a cambiar la fila a 6, a 105, a 106, aquí sería G5, G6, si yo la dejara así. Entonces otra vez digamos aquí F4, si es que, vea, aquí sí nos mueve todo, o sea que si yo quisiera pudiera mover todo, o sea, se queda todo móvil, pero acá ya entonces dejo fijo esto. Esto es necesario ¿para qué? Para que si nos damos cuenta, entonces aquí voy a dar enter, tenemos 52, voy a reproducir estas dos fórmulas, vean, aquí, si que acá, vea, aquí aunque cambia G6 porque necesito así este valor, G6, pero G5 y 104 sí que queda igual, no se han movido, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, y al igual acá, si usted se da cuenta, vea, igual queda de esa misma manera. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto, y con esto entonces nosotros podemos realizar cualquier tipo de
de operación, pues cuando nosotros hablamos de las jerarquías, ¿no? Entonces, para saber cuál es la mejor venta, la menor venta. Entonces, esto lo podemos hacer teniendo en cuenta pues esta operación. Esto digamos hasta aquí. Si hay alguna duda o inquietud o pregunta, pues puede, digamos, responderla en cualquier momento, ¿no? Pues eso es eso. Aquí pues estoy revisando acá lo que es el tema del chat. Aquí pues no veo, digamos así, ninguna pregunta. Igual en cualquier momento lo podemos hacer, no se preocupen. Vamos entonces, en ese sentido, vamos a seguir con el tema de suma producto. Esta fórmula va a representar entonces una de las más que más vamos a necesitar. Entonces, vamos, ¿en qué consiste la fórmula de suma producto? Entonces, la fórmula de suma producto va a consistir en lo siguiente. Aquí nos van a pedir, digamos, nos entregan esta base de datos, ¿no? Entonces, con el tema del valor unitario, con el valor, pues, como tal, vamos a mirarlo, digamos, de esta manera. Vamos a ver. Entonces, veamos. Entonces nos dicen, bueno, aquí tenemos la cantidad y el valor, ¿cierto? Digamos el valor unitario de cada uno. Listo. Necesitamos el gran total, o sea, el total. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo haríamos? Pues primero lo voy a hacer a mano, digámoslo así, después así. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Como necesitamos el gran total de todo, sería entonces llegar y hacer esto. Llegar y entonces multiplicar esta cantidad, ¿cierto? Que sería 168 por cada uno de los valores unitarios, que sería 690, ¿no? Entonces aquí nos daría 115 millones. Si la tomamos acá y la reproducimos aquí, nos daría esto, ¿no? Entonces aquí. Entonces, ¿qué es este subtotal? La multiplicación, vea, por ejemplo, entre 174 y 748.669. Listo, ahí ya lo multiplicamos. Y tenemos acá. Y es más, aquí vamos a sacar un total, ¿cierto? Que sería la suma de todos estos valores. Pues para saber cuánto fue las ventas. Listo. ¿Cuánto nos daría en total? Vea. 7.931.434. Listo. Bueno. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos? ¿De qué manera? Pues para no estar pues haciendo esto a mano. Entonces, si tenemos estas dos columnas que debemos multiplicarlas y después sumarlas, vamos a hacer lo siguiente: suma producto. O sea, primero hacemos pues toda la multiplicación y después la sumamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, cuando hablamos de suma producto, pues vamos a mirar qué es esta parte. Vamos a la primera, ¿cierto? Que sería aquí. Esto sería el primer factor, los primeros datos, y los segundos aquí van a estar. Bien. Listo. Entonces aquí ya nosotros lo tenemos. Ahora vamos entonces en ese sentido a cerrar el paréntesis y de una vez, mire, de una vez. No tuvimos que hacer primero la multiplicación, programar pues esto, después entonces después de eso entonces no, con una sola. Entonces aquí lo hacemos. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces en este sentido pues ya lo hacemos, pues no tenemos ningún inconveniente. Esto digamos en esta parte. Ahora vamos a mirar entonces en el tema pues de factorial. Los factoriales es aquellas operaciones que usted hace, digamos, por el mismo factor. Entonces, por ejemplo, cuando usted maneja que 1, entonces va a ser, en este caso, digamos 1, el factorial va a ser 1 porque pues 1 y ya. Ahora, va a ser 2, va a ser 1 por 2, entonces va a ser 2, ¿cierto? Ahora, en caso de 3, 1 por 2, serían 2 por 3 igual a 6. Listo, en caso aquí de 4, entonces sería 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Entonces vamos a decirlo, digamos, cómo sería, digamos, en ese caso. No, aquí, por ejemplo, digamos, está aquí, digamos, si lo hacemos de esa manera, va a ser 1, ¿cierto? Por 2, por
3, por 4 y por 5. Eso es lo que es el tema del factorial. Entonces nos dan 120. Entonces es esto. Ahora, ¿de qué manera nosotros lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Igual fact, ¿cierto? Factorial. Y seleccionamos el número, en este caso sería 5. Entonces sí, que nos da 120. Esto, digamos, a veces pues nos va a servir en algunos casos, pero entonces ya sabemos cómo hacerlo. Digamos, aquí sería, digamos, factorial de 10, sería factorial, acá 3 millones, ¿qué? 36, no, 3.628.800, sería el factorial de 10, listo. Entonces esto, digamos, es como lo que uno pues va desarrollando. Esto sería manual y esto, digamos, ya con el tema de la fórmula, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta, por eso es que, digamos, aquí está de esta manera. Entonces es lo que ustedes pues pueden ir también haciendo al respecto. Ahora vamos a mirar en este caso, digamos, lo que es el tema de los promedios, ¿cierto? Entonces aquí pues vamos a verlo, digamos, promedio, los tres tipos de promedio, digamos, cómo vamos a sacarlo. Digamos, esto funciona prácticamente de la misma manera como funciona el sumar sí o el sumar conjunto. Sumar sí conjunto, ¿no? Entonces, aquí vamos a sacar el promedio, por ejemplo, de todo. Digamos, entonces aquí decimos igual, voy a agrandar estas tres para que ustedes lo puedan observar. Listo. Entonces igual promedio, ¿cierto? Entonces vea, llegamos y entonces vamos a elegir varios números. Entonces todos los números, en este caso los promedios de todas las ventas. ¿Cuánto fue el promedio de todas las ventas? Si sale así no es error, simplemente que la celda pues no nos da, digamos, el valor, ¿sí ve? Tan, listo. Entonces aquí lo hacemos. Listo, aquí vamos a esto, digamos, aquí ya lo tenemos. Ahora, promedio sí. Entonces en este caso, pues en el caso de que vamos a hablar es que el promedio de las ventas de María Antonia, ¿cierto? Entonces pues vamos a hacerlo acá. Primero, digamos, a mano, pues para que ustedes lo puedan probar. Miren, fíjense que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces el promedio acá, si hablamos de promedio, vamos a mirar. Lo seleccionamos todos los valores, vean. Promedio 652, 781. Vamos a mirar si eso es así. Vamos a ver. Entonces ya lo tenemos todos los datos. Igual, promedio, punto sí, ¿cierto? Y el rango. Des en cuenta que aquí nos vea rango, el criterio. Entonces el rango, aquí está, vamos a hacer de quién, de la vendedora, ¿no? Entonces porque pues primero nos va a vender y después el rango del promedio. Entonces listo, el rango, es decir, a dónde vamos a buscar el dato, punto y coma. El criterio, o sea, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? A María Antonia, aquí yo lo tengo aparte. Listo, eso está bien. Y luego vamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que vamos a... y de qué le vamos a sacar promedio? Ah, de toda esta. Entonces la seleccionamos toda, completamente. ¿Listo? Entonces esto lo hacemos de esta manera. ¿Listo? Y entonces, teniendo en cuenta esto, ya con esto, seleccionamos y vean. ¿Sí? Nos da los mismos 652 que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí hay que tener en cuenta pues que, digamos, aquí ya hemos apartado esto, pues lo podemos hacer directamente como lo he hecho, pues, o aparte, digamos, como lo he preparado en este sentido para pues hacerlo más visual. Ahora, en el sí conjunto es igual que la suma sí conjunto. Entonces vamos a decir las ventas promedio de María Antonia de res. Entonces vamos a hacerlo primero a mano. María Antonia, aquí lo filtramos, producto, vea, aquí está, solo res, mire, entonces aquí va a tener, se supone que si es por el mismo valor tendría que ser 458.608,
Entonces, si usted se da cuenta, este debería, digamos, ser el valor que nos da, pues porque es el único valor al respecto. Bueno, vamos a poner entonces, en este caso, vamos a hacerlo, digamos, un poco más interesante. Que ustedes no se queden. Digamos, aquí le voy a poner María Antonia, le voy a poner red, y aquí le voy a poner 458.000. Listo. Ahora, si cogemos todas de María Antonia y acá, perdón, las de red, ¿cierto? Aquí están las dos. Entonces, este en promedio sería 458. Vamos a hacerlo. En sí conjunto. Entonces, igual, vamos a decir promedio punto sí punto conjunto, ¿cierto? Y entonces vamos a abrir. O sea, cuando hablamos de conjunto es igual como cuando hacemos sumar sí conjunto, ¿no? Cuando hay más de dos condiciones, 2, 3, las que sea, de 2 hacia arriba. Entonces, primero el rango del promedio. Entonces vamos a sumar, vamos a tomar todo el rango en donde vamos a sacar el promedio. Es este, ¿no? Entonces, recuerden que lo vamos a tomar. Listo. Punto y coma. ¿Cuál es el rango del criterio 1? Es decir, de los vendedores. ¿Dónde está el rango de vendedores? Vean, aquí está. Ahora lo voy a seleccionar. Listo. Y entonces vamos a seleccionar, nos dice acá el criterio 1, ¿cierto? El criterio 1 sería María Antonia. Ahora vamos a darle punto y coma, porque nos va a decir el rango del criterio 2. Ah, el rango del criterio 2 está aquí ya. Y aquí lo selecciono. Lo voy a seleccionar hasta aquí, pues para que nos dé lo mismo. Y entonces voy a hacerle punto y coma y voy a seleccionar el rango 2. Ah, este es el criterio, perdón, el criterio 2. Este es el rango, o sea que voy a buscar res aquí. Voy a buscar María Antonia aquí. Entonces, listo. Y voy a cerrar. Pues puedo poner más condiciones. Y si ustedes se dan cuenta, 458, 302 es el promedio, ¿no? De lo que son las ventas de María Antonia, las ventas de res de María Antonia. Entonces, teníamos dos ventas, ahí ya le sacamos ese promedio. Es de esta manera, pues como nosotros pues vamos a desarrollar lo que son como tal el tema de los promedios. Entonces lo hacemos de esta manera, entonces en donde nosotros pues principalmente tenemos que identificar, bueno, aquí en el tema de promedio es muy automático, pues como tal, o inclusive en sumar, seleccionas todo el rango y sale. O sea, eso digamos ahí no tenemos una gran complejidad al respecto. Pero cuando nosotros aquí hablamos, aquí sí hay que tener cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque es que primero nosotros tenemos que identificar el rango del promedio en donde nosotros vamos a identificar. Y luego entonces el criterio, el rango, que en este caso sería en donde vamos a buscar, ¿cierto? Vamos a buscar pues el valor que nosotros necesitamos. Luego el criterio, que sería en este caso María Antonia, ¿cierto? O sea, el criterio es que vamos a buscar los vendedores y después entonces el rango promedio. Entonces este es el rango, o sea, lo que vamos a nosotros a promediar, teniendo en cuenta que sea María Antonia. Eso, digamos, en ese sentido. Y aquí entonces pues se nos vuelve algo al revés, ¿no? Que es primero el rango, que es lo que vamos a promediar, en este caso el azul. Luego entonces vienen los criterios. Entonces primero vamos a buscar un primer criterio que va a ser un primer rango de criterio que va a ser vendedor. Vean, a buscar María aquí. Y luego el criterio que va a ser María Antonia, ¿no? Que sería en este caso F1.
Entonces María Antonia lo va a buscar acá. Y luego entonces el rango del criterio 2 que va a buscar aquí, ¿cierto? Y que va a buscar res, que sería E1, ¿no? Entonces res lo va a buscar aquí. Eso es lo que va a funcionar en esta parte, ¿no? Entonces esto es lo que va a funcionar y de hecho pues es lo que venimos pues trabajando pues al respecto. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener que ir trabajando al respecto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar entonces el día jueves? El día jueves vamos entonces a mirar lo que es la fórmula, esto que es el buscar en la horizontal y en la vertical. O sea, ya a partir de lo que de que veamos el jueves, yo les puedo asegurar que así como he estado explicando, a ustedes también les va a quedar muy claro cómo va a quedar el tema de la función buscar. Ahora, no es porque yo lo haga ni quiera ser presuntuoso ni nada, sino porque ¿qué es lo que ha pasado con esto? Con este tema de buscar en la horizontal o buscar en la vertical. Y a veces se explica, pero no digamos, no logra, digamos, tener el impacto para que ustedes lo tengan, porque a veces sí lo he notado de que es un poco, digamos, difícil de comprender, pero a veces por la misma explicación, pero también, y esto se los digo porque pues esto es una fórmula que desde 2006, 2007 yo la conozco, pero fue hasta hace poquito que pude, digamos, comprenderla al 100%. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque a veces uno llega y entonces si no es que traen un ejemplo así, no, a veces se genera, digamos, de otra manera, digamos como y no se explica, digamos, de esta manera cómo se va a hacer el día de mañana, el día jueves, perdón. Entonces, el día jueves lo que vamos a estar viendo es buscar en la horizontal, vamos a estar viendo lo que son las auditorías de datos, vamos a estar viendo lo que son el administrar los escenarios, resumen de escenarios, vamos a empezar pues si ya nos alcanza, digamos, el tiempo, miraremos Solver, los botones como tal, para ir viendo, digamos, lo que es también el tema de los códigos, los botones de las macros y lo que es el tema de códigos de macros, ¿no? Pues no podemos ver todos los códigos, pero mi intención es que ustedes puedan eh, comprender la estructura, o sea, porque pues inclusive haciendo un curso más largo tampoco, o sea, porque son muchísimas, o sea, eso sí, pero lo que podemos hacer es como una estructura para que ustedes puedan pues posteriormente profundizar o como pues nosotros lo llamamos como el tema del aprendizaje autónomo, que no es hacerlo tú mismo, sino profundizar frente a las bases que se les entregan, ¿no? Igual yo esto, digamos, también lo voy explicando, porque pues así y con esto pues vamos a ir terminando ya pues prácticamente la otra semana, sí, porque serían 1, 2, 3, o sea, cuatro semanas que le vamos haciendo. Igual no se preocupen que igual la idea es cubrir todo, pues cubrir todos los temas, y esto, digamos, va de acuerdo también al programa de formación, que pues no quiero, digamos, salir de allí. Entonces, todo esto pues lo vamos a ir haciendo el día de mañana. Entonces pues vamos iniciando, digamos, con el tema del buscar en la horizontal y en la vertical. Este tema yo lo voy a explicar de una manera pues tal, concisa, que a ustedes no se les va a ir. O sea, créanme que con esto, ahora, ustedes van a tener esto, o sea, ustedes pues, ya lo tienen. Y con eso pues ya van a poder saber pues frente al tema, conocerlo. Entonces la idea es esa, la idea es que pues ustedes también lo conozcan, y que pues realicemos pues todos estos ejercicios de manera eh, autónoma, y que pues también podamos entonces aprenderlo y que ustedes pues se les quede. Yo por eso, digamos, lo hago con ejercicios o sea, muy sencillos, para que pues ustedes lo tengan. Ya después que ustedes profundicen, que ya le pongan la complejidad de acuerdo a las necesidades laborales que tengan, o inclusive personales, porque pues también esto puede ser para el tema de asuntos personales, ¿no? Estos, digamos, tiene toda la aplicación. Entonces, esto es lo que quería decirles. Les agradezco mucho. Ya les pasé la lista de asistencia. ¿Sí? Vuelvo, digamos, a pasarla otra vez. Y con esto nos veríamos entonces el día jueves. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias. Espero que se ve bien.
Sí, escucho. Sí, escucho. Ah, bueno, listo. El link de licencia. El link de asistencia, ven ya, ahí está. Ya acabo de listo. Ahí acá también lo puse otra vez. ¿Listo?